te la mando. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta sesión que forma parte de los trabajos de clausura de Cultivando Género que nos propusimos realizar en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y que hemos además dedicado gran parte de las actividades que realizamos como parte de estas actividades de conmemoración a los temas del cuidado, del derecho al cuidado desde diferentes enfoques. Y pues hoy contamos nuevamente con la colaboración de la Red de Cuidados, una organización a nivel nacional que además, bueno, congrega a muchas personas con diferentes perfiles, académicas, personas de la sociedad civil que se dedican de manera directa a estos temas. Y la verdad es que hemos encontrado en este grupo una gran acogida para seguir profundizando todo lo que involucra hablar del derecho al cuidado en nuestro país, ¿no? Generar un sistema nacional de cuidados es una de las metas importantes que se ha generado a través de esta administración pública federal, lo tienen como una de sus prioridades a conseguir, pero sin duda también eso nos involucra a que a nivel estatal, a nivel de cada uno de los estados de la República, también es necesario que nos involucremos porque tendremos cada uno de nuestras entidades particularidades que atender, ¿no? Entonces, este ejercicio de generar un diálogo frecuente y un diálogo cada vez más profundo nos viene muy bien para que justamente todas las necesidades que en lo local podamos ir identificando, pues instemos a nuestros 3 niveles de gobierno a que sean atendidas. Entonces, el contexto es muy amplio, es complejo, sabemos que no vamos a resolverlo con este primer acercamiento, pero una de las cosas que buscamos con este ejercicio es justamente empezar a identificar cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que en Aguascalientes ya tienen muchos años dedicándose a hacer valer y hacer visibles las problemáticas que muchas personas se enfrentan en esta condición de vulnerabilidad y de dependencia que es tan amplia cuando hablamos de los temas de cuidado. Entonces, bueno, pues nos sentimos honradas y muy agradecidas de que Elba, Marialú, Abedel nos estén acompañando y esperamos que las experiencias que ellas y ellos nos puedan compartir nos sirvan justamente para fortalecer esa agenda local que necesitamos ir construyendo. Entonces, bueno, pues les voy a platicar cuál es la dinámica que les queremos proponer a aquellas personas que se están integrando como nuestras invitadas. Es que, bueno, cada participante va a tener, Marialú, Abedel y Elba, van a tener 10 minutos para exponer desde diferentes vertientes y desde diferentes experiencias, porque es importante hablar de los cuidados, de qué va este tema, ¿no? Y a partir de eso, pues empezar a generar un diálogo con ustedes. Entonces les vamos a pedir, por favor, que utilicen todos los medios de comunicación que nos ofrece la plataforma. Está el chat, también podemos ir dándonos el uso de la voz cuando ustedes lo consideren que es necesario, pero digamos que lo más importante que quiero resaltar de esta propuesta es esa, ¿no? Que queremos generar un intercambio que nos permita identificar pues con qué ustedes se sienten familiarizadas o familiarizados, para que desde ahí podamos desdoblar, ¿no? y sentirnos mucho más apropiadas y apropiados de esta problemática. Y entonces, bueno, pues en ese sentido voy a permitirme presentar a nuestra primera participante. Y bueno, pues ella es Marialú, ella es María Guadalupe Castro Zaragoza, más conocida como Marialú. Es orgullosamente mexicana, con discapacidad motriz de nacimiento y una enfermedad crónica llamada fibromialgia. Creo que sí lo pronuncié, ¿verdad? Bien.
Se considera una mujer comprometida y con experiencia con las causas sociales y la inclusión, de naturaleza conciliadora, empática y colaborativa, con dotes de líder, y eso se le ve en la gran sonrisa que ha desplegado a lo largo de todo de este tiempo que llevamos en la plataforma. Actualmente colabora en la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, FINDEDIS, y pertenece como activista a varios colectivos relacionados con la discapacidad a nivel nacional, como la Inclusión Nos Une, Alianza CIMA, Yo Cuido México y Red de Cuidados de México. Colectivos que luchan por el reconocimiento del cuidado como un derecho humano, labor hecha mayoritariamente por mujeres, ¿no? Que ese es justamente por lo que forma parte de la agenda de la igualdad. Entre los principales proyectos que ha presentado se encuentran Voceros por la Inclusión, Programa Formativo de Capacitación y Emprendimiento, Alianza FINDEDIS y Grupo Altia. Escucha con Cuidado, miniserie de podcast sobre el cuidado, que seguramente podemos encontrar en Spotify, y sería bueno después hacer el comercial, porque creo que sí lo he escuchado, sí lo he visto. Y Alta NOM FM y Alta Voz, en colaboración de la Red de Cuidados de México y Yo Cuido México. Además, también ha colaborado en algunos proyectos con la Red de Mujeres Indígenas con Discapacidad en América Latina y el Caribe. Ha impulsado algunas peticiones en la plataforma de Change, entre las que destacan No a la Desaparición de la CONADIS y Cuidemos al Cuidador. Todos podemos ser cuidados y tener que cuidar. También otros proyectos como Representando a México en el Conversatorio de Cuidados, Asistencia y Discapacidad en América Latina, Percepciones desde la Sociedad Civil y Avances legislativos. También ha colaborado en poner en marcha el mapa de la figura del coauxiliar de la salud, teniendo pláticas directamente con el doctor Ricardo Cortés y algunos diputados como Aleida Álvarez, y el proyecto de decreto de ley por el que se modifica el artículo 51 y 51 bis para la atención e información en salud a las personas con discapacidad. También trabaja activamente en labores de voluntariado en la Fundación NAI, haciendo visitas a hospitales, dedicando especial atención a los grupos prioritarios, y en la Fundación Ayúdanos a Ayudar, quien también apoya de manera directa a niños con cáncer y sus familias. Y bueno, ella incluso aquí me había puesto que había una versión corta, pero creo que valía la pena hacer este recorrido de las muchas cosas que María Lu ha hecho, porque en ese sentido creo que nos podemos reconocer y podemos identificarnos, podemos relacionarlo con las actividades que las compañeras y los compañeros que hoy nos acompañan de organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes pudieran encontrar, ¿no? Justamente pues estos intercambios, que es lo que queremos promover. Entonces, en ese sentido, por eso me permití hacer la versión larga, que fuera un poquito más descriptiva de lo que María Lu nos va a compartir. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, le damos el uso de la voz a María Lu para que nos comparta qué es un mensaje inicial con el que podemos arrancar, y que ella nos pueda dar algún mensaje que invite a que nos congreguemos en torno al tema de los cuidados. Así que bueno, Elba, ya te habilité como host, entonces ya puedes adelante iniciar. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Wina, por la invitación. Sí, como persona con discapacidad, conozco el cuidado desde que tengo memoria. Y bueno, no puedo negarme como cuidadora. En pantalla. Que al final no dijiste se me olvidó. No dijiste. A ver, déjenme. Les pediríamos, por favor, a las personas que nos acompañan, si pueden silenciar sus micrófonos, para que eso nos permita continuar escuchando la exposición y no se vise con otras
con otras voces? Muchas gracias. Creo que puedes continuar. Muchas gracias, Wina. Adelante. Y bueno, ya en el entendido, ya Wina fue muy amable. Sí, gracias. Ya fuiste muy amable en explicar cuáles son las reglas. Sí, vamos a empezar a importante tener la participación de todas y todos para hacer esta charla más rica. Entonces, me voy a empezar compartiendo un poquito sobre esta fecha que no podemos olvidar. Apenas hoy estamos a 16 de marzo, pero todavía tenemos en mente el 8 de marzo pasado, que fue el Día Internacional de la Mujer. Y quiero citar específicamente el día 9M, que es el día que dicen que el 9 ninguna se mueve, pero esto en la realidad no es cierto porque hay labores que no paran y una de estas labores es la labor del cuidado. Porque inclusive si ustedes fueron de las afortunadas que en su trabajo, en sus trabajos, pudieron tomar el día como huelga, como una manifestación social, seguramente las labores de cuidado no pararon y aunque no sean cuidadoras de alguien en específico en casa, seguramente ustedes se cuidan y entonces no se quedaron en cama haciendo nada, porque las actividades del cuidado o el cuidado está en todas nuestras actividades básicamente y es imposible tapar y parar la labor del cuidado. Y bueno, en esta imagen vemos un iceberg. Es una imagen que a nosotras como cuidadoras nos ejemplifica perfecto la labor del cuidado, ¿no? En la parte de arriba donde dice economía y la parte donde dice visible, justamente se ve una imagen donde se ve una ciudad, se ve un teléfono, se ve que hay empresas, hay una economía. Y justo es lo que se ve, ¿no? Cuando salimos a trabajar o las empresas y todo, lo que se ve es esta chamba. Entonces, pero para que se haga esa chamba, debajo de la superficie, como en el iceberg, hay mucho trabajo que no se ve, que es invisible y que todas y todos hacemos, y que es justo el trabajo de cuidados, ¿no? En imágenes vemos ahí a un bebito, vemos una regadera para regar plantas, la plancha, la cazuela, el tiempo, un curita ejemplificando los cuidados de salud. ¿Por qué? Porque el cuidado está en todo. Y me voy a permitir citar a una de nuestras amigas y miembro también de la red de cuidados, que se llama Margarita Garfias, con la que también comparto espacio en Yo Cuido, y la verdad me permito citarla porque es una frase que nos va a llegar y que nos vamos a identificar todas y todos. Y dice, hay una realidad imperceptible para muchas personas, incluso para muchas mujeres, una realidad que pesa y que sentimos caer en nuestros tiempos y nuestros cuerpos. Esa realidad es todo el trabajo de cuidados que debe realizarse a diario. Y es así, o sea, el trabajo de cuidados, bien se los dije, no para, ¿no? Por favor, él va con la siguiente. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Ya más o menos les estuve diciendo que el cuidado lo tenemos siempre y no lo dejamos de hacer, pero vayamos por saber qué es el cuidado, cómo lo identificamos. Y pues bueno, antes que nada tenemos que recordar que somos seres interdependientes, por muy independientes que nos creamos y que nos sintamos, no somos independientes, somos interdependientes, dependemos de una o de más personas. ¿Por qué? Porque todas las personas requerimos cuidado en todas las etapas de nuestras vidas y también cuidamos tanto de nosotras mismas como de otras personas. Les voy a pedir que se vayan a las actividades de la mañana. Mientras yo les estoy hablando de esta charla, que piensen en lo que hicieron en la mañana. Y desde el momento que son el despertador o que se despiertan por sí solas o solos, seguramente pues hicieron el desayuno o le prepararon el desayuno a alguien más. Y pensemos que todos desayunamos lo mismo y que desayunamos hot cakes con jugo de naranja y un cafecito. Pues, ¿qué creen?
que alguien tuvo que haber comprado la harina, los huevos, la leche, las naranjas, el café. Alguien tuvo que poner la cafetera, hacer el jugo, lavar las naranjas, o sea, todo el proceso que para muchos no resulta ciencia y que muchas hacemos ya de manera mecánica, alguien lo hizo. Alguien lo hizo para nosotras, nosotros, o nosotras mismas lo hicimos para nosotras. Todas esas actividades, desde el comprar las naranjas, el pensar qué voy a hacer, y todo eso que están pensando de, híjole, mientras estoy haciendo el desayuno, estoy pensando en poner la lavadora y este rollo, eso se llama gestión mental. Y esa es una carga mental y emocional. Ahí nada más se los dejo tantito, ¿no? Y bueno, sigamos en esta imagen de hacer el desayuno y les voy contando lo demás, pero no se queden, o sea, no dejen de pensar en esta imagen. Y pues bueno, vayamos a qué es el cuidado. El cuidado son estos procesos, estas actividades, estas relaciones que son necesarias para sostener la vida. El cuidado, en resumen, son todas las actividades que nos sostienen y que nos dan bienestar físico y emocional a las personas y a nuestro entorno, porque cuando cuidamos, no solamente cuidamos de las personas, sino cuidamos justo a todos los que nos rodean, y todos los que nos rodean implica animalitos, plantitas, la sociedad incluso. Entonces, bueno, pues ya, eso es tal cual el cuidado. El cuidado se da en todos los contextos sociales y no solamente en el ámbito de los hogares de las familias. Pero ¿qué creen? Que todo eso que suena muy bonito y todas estas actividades es un trabajo, porque cuidar es trabajar, ¿no? Pero en la realidad, muchas cuidadoras, cuando tú les preguntas a qué te dedicas, te dicen que a nada, ¿no? Muchas amas de casa, cuando tú les preguntas cuál es tu profesión, te dicen que nada, cuando en realidad están haciendo todo, porque las labores de cuidado es un trabajo que nos sostiene la vida y que debería de ser no solamente visibilizado, sino reconocido. Y pues bueno, regresando a la gráfica, yo les dije que pensaran en todas estas actividades que están pensando mientras estás haciendo otras, en todas estas actividades que te permiten ir planeando estas mismas actividades, que es la gestión mental. Y pues bueno, eso permite que des cuidados de manera directa o de manera indirecta y relacional. Que el cuidado indirecto también se le llama trabajo doméstico. El cuidado directo es también este trabajo que sí a veces es remunerado, veámoslo así, muy mal remunerado. En alguna parte de mi experiencia profesional, yo fui cuidadora de niños con autismo, y realmente mi trabajo, que sostenía a mucho del trabajo que se hacía terapéuticamente hablando, era visto hasta abajo de la cadena, ¿no? Si viéramos el trabajo como una cadena alimenticia, mi trabajo estaba hasta abajo, cuando en realidad era el que le daba soporte al mismo trabajo de otros compañeros. Pero esto es hasta cierto punto normalizado, porque sigue siendo un trabajo invisibilizado. Elba, ¿le das a la siguiente, por favor? Y bueno, ya que les hablé un poquito sobre los tipos de cuidado, sobre el cuidado, vamos a los tipos de cuidado. El cuidado se divide en tres de manera principal. La primera parte son los cuidados simples o cotidianos. Los otros tipos de cuidados son los intensos y extensos, y los otros son a largo plazo. Se van a diferenciar básicamente por a quién va dirigido y al tiempo en que se van haciendo. El cuidado simple o cotidiano son todas estas actividades que cualquier persona hace, que pueden ser autoproporcionados, que pueden requerir habilidades específicas, pero no es necesaria una capacitación o una certificación previa. Solamente es el saber hacer las cosas, el saber sostener las actividades en nuestra casa. Esos son los cuidados simples o cotidianos. Pero cuando vives con una persona, como una persona con discapacidad o una persona que está en la primera infancia, en la vejez o en alguna enfermedad en recuperación,
o alguna convalecencia, pensemos en alguien que tuvo una operación, pues va a requerir algunos cuidados intensos y extensos. Estos son proporcionados por otra persona, básicamente le das el apoyo, porque pues esta persona no lo puede realizar por sí mismo. Esos ya requieren un poquito de especialización, es como digamos cuando justo operan una persona y el médico te dice, vas a necesitar que le pongas la venda cada tanto tiempo, que le hagas curaciones, que le des estos medicamentos, o en un bebé, ¿no? La limpieza del ombliguito y estas cosas. Este tipo de cuidados son intensos y extensos. Pero ahí hay otros cuidados que también son de largo plazo. Estos, además de ser intensos y extensos, requieren más especialización y son catalogados como eso, como cuidados especializados. Son proporcionados por otra persona, ya que la persona que los requiere regularmente requiere este apoyo porque su autonomía no se los permite, no permite que sean satisfechos por eso mismo. Entonces pensemos ahí en alguna enfermedad crónica o en alguna persona con discapacidad de alta dependencia que va a requerir estos cuidados a lo mejor desde que nació o hasta que el momento que llegó en la discapacidad hasta el último día de su vida, ¿no? Y estos sí necesitan ya ciertas especificaciones, cierta preparación que tristemente no existe. O sea, la discapacidad llega a tu vida. Voy a hablar de discapacidad porque es como el rubro que me toca y el rubro que conozco, pero pensemos en discapacidad o en alguna enfermedad que también me toca por tener fibromialgia. Y pues son estos cuidados que tienes que buscar en otro lado. A veces las cuidadoras de personas de cuidados de largo plazo, intensos y extensos, tienen que buscar cursos de enfermería, tienen que buscar cursos de cómo cargar a la persona, cómo cambiar las ondas, te vuelves chofer, cocinera, la planeadora, la agenda, ¿sabes? Te vuelves especialista en esa persona, en la persona que cuidas. Y pues bueno, básicamente esos son los 3 tipos de cuidado principal. Nos vamos a la siguiente. Pero bueno, ahora les voy a explicar un poquito el contexto de trabajo de cuidados en México para que vean la importancia de lo que representa el trabajo de cuidados si fuera remunerado, ¿no? Y qué tanto gastamos de tiempo en este trabajo. Y pues bueno, según la ENUT en el 2019 nos dice que se trabajaron 2,796 horas semanales y que creen que esas 3/4 partes de esas horas fueron trabajos realizados por mujeres, porque sí, el trabajo de cuidados es un trabajo que es feminizado en la mayor parte de las veces, guiados por un sistema patriarcal, que los roles nos obligan, esa asignación de roles nos obligan a que el cuidado se haga por mujeres. Desde chiquitas, inclusive nos criaron para ser las amitas de casa perfecta, y aunque vivamos con hermanos, pocas veces se nos da las mismas instrucciones, ¿no? México es un país machista, digo, allá apenas hay algunos cambios, ya hay algunas familias que hacen este intercambio de roles muy bien, pero en su mayoría el trabajo de cuidados es impuesto a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues todo ese trabajo, si fuera remunerado, representaría el 23.5% del PIB, ¿no? Y el 29.1% del Producto Interno Bruto en el sector salud. Y lo que les decía, ¿no? Es un trabajo que no está remunerado, y cuando está remunerado está mal remunerado, ¿no? Se hace de manera precaria, básicamente con los recursos que tienes. No se te dan muy pocas capacitaciones, inclusive en el trabajo remunerado. Básicamente a las cuidadoras nos toca resolverlo por nosotras mismas. Y bueno, hay algo que es súper importante mencionar, ¿no? El trabajo de cuidado se nos triplicó a las cuidadoras porque, dado el COVID, pues muchos centros de trabajo educativos y recreativos pues tuvieron que cerrar. Entonces esto obligando a las mujeres a seguir cuidando desde casa y sin parar tus otras actividades.
Entonces, tenemos que abogar por sí, no nada más la buena intención de cambiar los roles y de hacer la corresponsabilidad, sino también de apostar por un sistema de cuidados que permita, desde unas políticas públicas eficientes, el hacer estos cambios, ¿no? Y pues bueno, nada más como un contexto, a partir del 2018 y 2019, se empezaron a poner sobre la mesa los derechos de las personas trabajadoras del hogar y también estas licencias laborales para padres y madres de hijas con cáncer. Lo que les decía son estas políticas públicas necesarias para generar estos cambios. Y a partir del 2020 también se está tratando, se tiene sobre la mesa que los padres afiliados al IMSS dispondrán de estos servicios de guardería, llevando estas acciones no solamente a esta realidad que permitiría el sistema de cuidados más eficiente. Y bueno, también está la reforma al derecho al cuidado digno y tiempo propio. Y en el 2021 se pretende empezar con la reforma que regula el teletrabajo en México, dadas las condiciones que se han visto de sobrecarga gracias a la pandemia, ¿no? Por favor, Elba. Y pues bueno, ¿por qué es importante tener el cuidado? ¿Por qué es importante tener estas relaciones en casa? ¿Por qué es importante que los hombres participen en el cuidado? Porque se ve traducido en una menor violencia. No es nada más porque nosotras como mujeres queramos que nos apoyen con la chamba, sino que tiene muchos otros beneficios y sobre todo en números. No podemos negar que vivimos en un país súper violento y que muchas de estas violencias inician en casa. Y pues bueno, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2011, demuestra que una mayor participación masculina en el cuidado al interior de los hogares disminuye la ocurrencia de la violencia de género por un 37% menos en la violencia emocional. Y también se disminuye el 74% de riesgo en la violencia física. Y se reduce el 60% de riesgo de violencia económica y se disminuye un 80% en riesgo de violencia sexual. Esas violencias disminuidas solamente se han notado cuando en casa el cuidado se hace de manera corresponsable, es decir, se hace por todos los miembros del hogar, sin importar que seas hombre o mujer. Nos vamos a la siguiente, Elba. Por favor. Sí, aquí vemos un arbolito que básicamente lo que explica es las causas, los problemas y los efectos y las consecuencias. Y pues bueno, por encima, que es lo que todos ven, pues es que existe una sobrecarga y una pobreza de tiempo. Las cuidadoras, la verdad, hasta en el momento que están durmiendo, están pensando en lo que van a hacer al día siguiente, ¿no? Se están sobrecargando, no tienen estos espacios y ni siquiera tienen tiempo para el autocuidado, aunque el autocuidado es muy importante, muchas veces en la última persona en la que piensan es en ellas mismas. Entonces, no tenemos espacios ni para estirarnos ni para pensar porque estamos sobrecargadas, ¿no? Y justo esto provoca que la sociedad, porque no nos cuida, porque no tenemos estas manifestaciones o estas prestaciones que nos permitieran hacer este trabajo de cuidados perfecto, pues nos enfermamos. Y ya en casa no vamos a tener solamente a una persona con discapacidad o enfermo crónico pensando en estos cuidados, sino el riesgo de que nuestra cuidadora también se nos enferme y ya seamos dos, ¿no? Muchos hogares, cuando llega la discapacidad o la enfermedad crónica, regularmente y tristemente, el hombre se va, el hombre se ausenta y o ahí queda, pero parece que no está. Entonces las mujeres reflejan que se sienten abandonadas. Hay muchas prácticas discriminatorias. Es verdad, los servicios públicos y los insumos que hay para los cuidados son básicamente ausentes, ¿no? No hay estos servicios públicos de calidad. Hay servicios asistencialistas como estas tarjetas, les digo, vuelvo a mencionarlo de discapacidad porque es lo que
conozco muy de cerca. Se agradecen estos apoyos a personas con discapacidad porque con la discapacidad es muy cara, las enfermedades son muy caras y claro que se agradece, pero se agradecería más un sistema más global, se agradecería más estas condiciones de salud, estos servicios públicos de calidad y a no solamente recibir ahí una cuota mensual que ni nos quita trabajo y al contrario, ¿no? Digo, nada más subsana un poquito del problema, pero nada más, porque sigue habiendo muy poca información y muy poca capacitación, ¿no? El problema central es que no existen estas condiciones para este trabajo, para este derecho al cuidado digno y tiempo propio, porque no nada más es cuidar por cuidar, sino es un cuidado que engloba el cuidado al mismo cuidador. Y pues las causas es que, pues no existen, ¿no? No existen estos marcos legales ni políticas públicas que sean equitativas, siguen siendo sexistas, familistas y asistencialistas. Las vías de escape siguen siendo individuales y desiguales. Y pues al restar una fuerza menos en estas situaciones familiares donde por lo regular las dos personas o las personas que estás en cargo del hogar, una se dedica al cuidado y la otra a trabajar, pues también disminuye la cuestión económica, ¿no? Y pues seguimos en este imaginario familista que a ti te toca cuidar, tú eres la mamá y a ti te toca cuidar y punto. Nos vamos a la siguiente, por favor, Elba. Y pues bueno, aquí les quise traer esta fotografía porque desde las dos asociaciones pues estamos haciendo lo que nos toca. El 10 de noviembre del 2019 a mí me tocó también asistir a esta marcha que fue la primera marcha por el cuidado, por el derecho al cuidado y el tiempo propio, organizada por Yo Cuido. Y pues bueno, esta foto a mí todavía me emociona porque recuerdo los cantos que dijimos, cómo nos convocamos, que íbamos todas vestidas de morado, ahí no se ve, pero todas íbamos de playera moradas, todas y todos, porque también había cuidadores. Ahí en la imagen vemos a una persona en silla, porque pues el cuidado no termina y pues con todo y todo nos fuimos a marchar, ¿no? Y pues íbamos, cada quien hizo sus marchas, sus cartulinas, perdón, y con las frases de a quién cuidas y para empezar a exigir esto, para empezar a visibilizar. Y fue súper bonito porque se nos iban uniendo otras personas y que decían, híjole, yo también cuido, ¿no? Y de repente ya no solamente éramos esta mancha morada que parecíamos una uva, sino de repente se nos empezaron a asomar muchas otras personas. Fue una marcha en tamaño, pues pequeña, también caminamos muy poquito porque pues justo íbamos personas con discapacidad y enfermos y pues no está padre tampoco ir marchando con el tanque de oxígeno y todo, pero llegamos al Monumento a la Revolución y realmente empezamos a hacer una revolución, ¿no? Empezamos a sumar voces, empezamos a abrir los ojos y empezamos a decirle a mujeres y a hombres cuidadores que lo que hacen es un trabajo y que íbamos a empezar a visibilizarlo y hacer algo más que quedarnos así, ¿no? Entonces, bueno, por eso les quise presentar esta foto. Y pues bueno, por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya quedado claro. Ahí les dejo mi dato de contacto, mi correo electrónico y pues bueno, manténganse informados en la red y súmanse, sean bienvenidos y vean. Y pues ya, muchísimas gracias. Espero no haberlos hecho bolas. Claro que no, Marielu. Muchas gracias por esta inspiración y al mismo tiempo problematización del tema, ¿no? Que es justamente como les estamos proponiendo que iniciemos este diálogo, ¿no? La participación ahora será por parte de Abedel Galindo Meneses. Y justamente a partir de estas voces que se vayan sumando,
pues les pedimos por favor que vayan quizá haciendo sus reflexiones o sus cuestionamientos de tal manera que cuando terminemos estas intervenciones, que son como un poquito más dirigidas, podamos retomar el intercambio de experiencias que desde aquí, desde Aguascalientes, de estas organizaciones que hoy nos acompañan, se pudiera establecer. Entonces, bueno, que quería solamente como reafirmarlo para que tomen nota y usen también el chat si lo desean como un medio de comunicación. Y bueno, pues ahora le damos el uso de la voz a Eduardo Abedel Galindo Meneses. Él es padre de 2 pequeñas, cuidador y profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es doctor y maestro en desarrollo regional y familiólogo de profesión. Sus publicaciones y líneas de investigación giran en torno a los temas de familias, cuidado, género, enfermedad, vida cotidiana y economía social y solidaria, y ha orientado talleres y círculos de autocuidado. Bienvenido, muchas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias, Wina, y agradezco ampliamente la invitación que hiciste llegar directamente a la red de cuidados y de ahí compartir con mis compañeras esta tarde, Marilu y Elba. Celebro también el hecho de que la organización Cultivando Género haya pues convocado, ¿no?, a un foro a lo largo de pues toda una jornada, o a múltiples foros a lo largo de una jornada bastante interesante, y en la que hoy pues nos toca compartir acerca pues sobre todo de experiencias de cuidado. Bueno, en mi caso yo quiero compartir con todas ustedes, todos ustedes, experiencias de investigación, de estudios de cuidado en el estado de Tlaxcala, ¿no? Sobre todo permitiendo que estas experiencias sean para ustedes rutas de visualización, ¿no?, de quizás pendientes o quizás logros y metas que en Aguascalientes puedan ir desarrollando, ¿no? Primero quiero compartirles que aquí en el estado de Tlaxcala particularmente, el estudio del cuidado tiene una gran relevancia en nuestra actualidad, no solo porque, como bien sabemos, la pandemia y también un empuje muy atrás que ya se venía hablando acerca de la crisis del cuidado, acerca de los estudios en torno a este tema, pues comenzaban a generar auge en torno a las investigaciones y estudios propios del tema. El estado de Tlaxcala, o particularmente los estudios que se han desarrollado sobre cuidado en el estado de Tlaxcala, tienen un origen muy particular. Y este origen se debe en cierto sentido, y obvio también es un origen académico, ¿no?, porque a diferencia de mi compañera Marilu, las experiencias que aquí yo comparto pues están orientadas netamente desde el espacio académico, desde la formación de estudiantes, desde los procesos de investigación en la academia. Y propiamente esto ha permitido que en el estado de Tlaxcala se construya una especie de laboratorio etnográfico. Un estado pues muy pequeño, ¿no?, en cuanto a extensión territorial, el más pequeño de nuestra república, pero muy grande en cuanto a su historia, su cultura y sobre todo la construcción de su territorio. Esto ha generado en cierto sentido pautas culturales que son trascendentales para la vida de las familias y de la sociedad, de tal forma que, pues, de alguna otra manera, grandes antropólogos como Hugo Nutini, como David Rubichaud, incluso nuestra antropóloga feminista Marta Patricia Castañeda, encontraron en el estado de Tlaxcala un laboratorio etnográfico donde problematizar grandes postulados o grandes tradiciones teóricas de la antropología, ¿no? Y particularmente esto era posible porque el Estado pues cuenta con características culturales, ¿no? También es parte de una historia que se refleja en una industrialización tardía, ¿no?, en un escenario semiurbano, ¿no?, de la vida de los tlaxcaltecas, ¿no?, en la concentración de la densidad de población en el sur del Estado, lo que hace una zona metropolitana y lo cual ha de alguna otra forma sido el eje rector de la economía del Estado. Y también esta presencia de estar posicionados a un costado de las faldas de la Malinche, ¿no? Entonces, todas estas características han generado modos de vida que de alguna otra forma permiten, por ejemplo, contradecir
ideas que permitirían describir en un primer momento realidades como la de la familia, como por ejemplo todos hemos escuchado acerca del ciclo vital de la familia, esta idealización de la familia moderna, heteropatriarcal, que cumple ciertas etapas en medida de que los integrantes cumplen ciertos roles totalmente sexistas y tradicionales, ¿no? Y en tanto, las investigaciones que desarrollaron este grupo de antropólogos permitieron mostrar cómo las familias en el estado de Tlaxcala mostraban un propio ciclo de desarrollo del grupo doméstico, donde particularmente dentro de este ciclo de desarrollo del grupo doméstico, esta etapa del nido vacío, donde los hijos se van de casa y se quedan los padres en la ausencia, en la soledad y nada más los visitan, no ocurre. No ocurre porque dentro de la casa de los padres se queda el hijo menor o la hija menor. ¿Y a qué se queda? Al cuidado de sus padres, ¿no? Que van a ser ancianos. Obviamente se queda con la convicción de que va a heredar la casa, ¿no? Pero de alguna otra forma se queda sabedor de que ella o él va a ser el cuidador o la cuidadora, o ya lo está haciendo y simplemente se va a consolidar como uno. Y entonces allí lo que yo quiero compartirles es que precisamente ese fue la primera línea o la primera beta de investigación que se identificó aquí en el estado de Tlaxcala. Este modelo cultural de cuidado es un modelo cultural que de alguna otra forma nos visualizó la temática a la cual nos estábamos adentrando, ¿no? Empezar a pensar sobre los cuidados, ¿no? A diferencia de compañeras, ¿no? Que han llegado al estudio del cuidado desde la voz de los feminismos, ¿no? Aquí en el estado de Tlaxcala llegamos al cuidado desde la voz, desde esta antropología cultural, ¿no? Donde estos modelos culturales de cuidado nos permitían visibilizar estas necesidades de investigación. Y por ejemplo, aquí les comparto un trabajo pionero que es de la doctora Mónica Toledo y la doctora Mirza Aguilar, sobre precisamente el xocoyote y el cuidado de personas mayores, ¿no? Donde además de visualizar pues en cierto sentido, este modelo de cuidado, también visualizan que en medida de que la región se encuentra, ya saben, en esta expulsión, por ejemplo, en cierto sentido, encontraron regiones donde se reproducen estos modelos culturales, pero estas regiones también estaban trastocadas por procesos migratorios, tanto internacionales como nacionales, ¿no? Y entonces, quienes se quedaban al cuidado de los padres no terminaban resultando siendo los hijos, ¿no? Sino que terminaban siendo las esposas de los hijos. Es decir, había una xocoyota, ¿no? Y obviamente era una invisibilización porque solamente existía el xocoyote, pero el trabajo de mis compañeras pues fue pionero en el sentido de señalar las xocoyotas, ¿no? Que o eran las hijas menores o eran las esposas de los hijos quienes fungían como ahora las cuidadoras, ¿no? Y pues entonces lo que yo compartiría como estos puntos que podemos traducir en una agenda compartida entre Aguascalientes y Tlaxcala, pues es cómo esta línea de investigación, por ejemplo, nos muestra una problemática que también nos la señalaba bien Marilu en su presentación, de una cultura familista de los cuidados, ¿no? Es decir, que el cuidado se resuelve en lo privado, ¿no? En el espacio doméstico. Y también esta línea de investigación pues nos muestra cómo el cuidado funge como un límite en el desarrollo biográfico de las cuidadoras, ¿no? Porque de alguna otra forma estas cuidadoras o estos cuidadores pues viven, experimentan una trayectoria de vida donde saben perfectamente que forjarse metas, que pensar en otro tipo de objetivos que estén ajenos al cuidado de sus padres, no es posible, ¿no? Entonces es por eso que hablamos de límites. Y también esta línea de investigación pues nos enseña, ¿no? Como un modelo pedagógico, que existen modelos culturales del cuidado para la vejez en México que vale la pena investigar, ¿no? Por ejemplo, está el caso de los mushes en Oaxaca, que también es un modelo cultural del cuidado, ¿no? Y el cual vale la pena, pues, describir, discernir, para encontrar también, en cierto sentido, las rutas que se han establecido a nivel cultural, que si bien es cierto desde una perspectiva feminista, son rutas culturales cercanas al machismo, cercanas a la cultura heteropatriarcal, pero que también son rutas, digamos,
modelos culturales de vida en los cuales podemos tejer una complementariedad. Y es por eso que aquí señalo, ¿no? Cómo este modelo cultural de cuidado también nos muestra cómo se pueden conformar redes de cuidado comunitarias y domésticas. Y también dentro de las mismas experiencias de cuidado aquí en el estado de Tlaxcala, pues dentro de este mismo espacio que es la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, pues tenemos la licenciatura en Ciencias de la Familia, ¿no? Que es por eso que yo me nombraba como familiólogo, ¿no? Y entonces dentro de esta licenciatura, tanto colegas como algunas estudiantes, he tenido la oportunidad de acompañarlas en sus proyectos de investigación, donde particularmente ha nacido un interés por conocer el cuidado de niñas y niños con enfermedades crónico-degenerativas, particularmente, o con discapacidad, ¿no? Particularmente de niños enfermos con insuficiencia renal, como es el trabajo de Montserrat Olvera, de niños con cáncer, como es el trabajo de Erika Ángeles Reyes, o con niños con discapacidad, o en este caso con parálisis cerebral, como es el trabajo de Miriam Sánchez. ¿Qué nos enseñan estas líneas de investigación? Bueno, aquí lo señalo. Las problemáticas que estas líneas de investigación, que más adelante les voy a compartir algunas referencias donde ustedes pueden profundizar más sobre estas investigaciones, pero de entrada yo podría agrupar que estas investigaciones nos han enseñado cómo existe una feminización institucional de los cuidados, porque particularmente estas tres experiencias de cuidado, ¿no? de niños con discapacidad, de niños con cáncer, de niños con insuficiencia renal, pues se viven en experiencias institucionales, es decir, en hospitales, ¿no? Y los hospitales tienen una cultura del cuidado altamente feminizada, es decir, quienes de alguna otra forma delegan la responsabilidad desde el momento mismo, desde quienes permiten ingresar a la zona de hospitalización, son a las mujeres, ¿no? Aquí en el estado de Tlaxcala, a diferencia de otras entidades, porque sí me ha tocado ver ello, en los espacios institucionales, en los espacios hospitalizados, únicamente las mujeres pueden acompañar, ¿no? A sus hijos. Y entonces es todavía un reto, ¿no? Es todavía un pendiente, y por eso aquí lo señalo, ¿no? De forma permanente, lo que nos muestran estas investigaciones es que las cuidadoras llegan a padecer complicaciones en su salud física y su salud mental, ¿no? No experimentan sus emociones, no comparten sus emociones, no se permiten ser sensibles a sus emociones, y obviamente el autocuidado es un ejercicio sumamente ajeno, ¿no? A su trayectoria y a su experiencia de vida. Y también aquí hay que decirlo que en múltiples ocasiones estas cuidadoras esconden sus enfermedades físicas, ¿no? Sus malestares físicos por estar, por así decirlo, al pie del cañón, ¿no? Y obviamente este grupo de cuidadoras demuestra la desprotección social del Estado en torno a este grupo poblacional, ¿no? A esta nueva clase social, diría Ángeles Durán, ¿no? El curatoriado. Entonces, bueno, y también, pues, propiamente, estas cuidadoras ven reducidas sus posibilidades de ingreso al mercado laboral, ¿no? ¿Y qué nos enseñan estas investigaciones también? Además de que nos visibilizan estas problemáticas, pues también nos enseñan cómo las cuidadoras están buscando profesionalizar sus cuidados, ¿no? ¿En qué sentido? En que se ven en la necesidad de aprender, ¿no? Hay cuidadoras que terminan incluso tomando pequeños cursos, ¿no? Donde aprenden, en cierto sentido, cuidados muy especializados, ¿no? Sobre todo para poder mantener este estado de bienestar de sus dependientes. También lo que nos están enseñando son que las cuidadoras están pues construyendo saberes y experiencias que no solamente les permiten resolver su cotidianidad, sino también sirven de modelos pedagógicos para sus pares, ¿no? Muchas veces las cuidadoras encuentran en la voz de las cuidadoras la respuesta que necesitan, ¿no? Y en tanto también las cuidadoras encuentran en otras cuidadoras el apoyo necesario, ¿no? Que requieren para poder sobrellevar la ausencia del Estado, ¿no? Y bueno, también aquí lo que quería señalar es que de modo pedagógico estas investigaciones nos enseñan cómo todavía, pues de alguna otra forma tenemos una cultura heteropatriarcal, ¿no? Que acompaña al cuidado de la vida en la entidad. Y ya por último también quiero compartirles que también, que aquí en el estado de Tlaxcala pues han desarrollado experiencias de investigación en torno al cuidado de niñas y niños, ¿no? Normotípicos.
Y entonces, estas experiencias o esta línea de investigación particularmente, que es la que yo he desarrollado de forma muy particular, pues la hago desde una lente de la economía social y solidaria. ¿Por qué? Porque así como el feminismo, ¿no? y tiene mucho que decir, ¿no? También la economía social y solidaria tiene un granito de arena que aportar, como por ejemplo advertir que si bien es cierto, buscamos la desfamiliarización y la desfeminización de los cuidados, no podemos llegar a la mercantilización de ella, ¿no? Yo he preguntado mucho cómo se desfamiliarizan los cuidados sin mercantilizarlos, porque normalmente la respuesta para romper esta práctica familista y sexista de los cuidados resulta ser el mercado, pero no puede ser así, porque el mercado y las lógicas de las sociedades de mercado, de alguna otra forma, son las que nos han metido a este embrollo, a esta crisis de los cuidados. Y entonces lo que aquí yo muestro es, por ejemplo, cómo en el estado de Tlaxcala, por esta tradición cultural, por esta tradición histórica, pues existen ciertos valores que deben de ser tomados, obviamente, con cierto cuidado, ¿no? Porque son valores que están permeados ampliamente por una cultura heteropatriarcal, ¿no? Son valores que han permanecido a lo largo de la historia, pero que han sido modificados por una cultura heteropatriarcal, ¿no? Y estos valores en el estado de Tlaxcala permiten establecer modos de vida donde es más importante darle un sentido colectivo que un sentido individual a la vida. Es decir, es más importante la familia y la comunidad antes que la persona y la individualidad. Esto en cierto sentido se contrapone un poco a las luchas del movimiento feminista, pero lo que yo quiero aquí señalar es que lo que nos está mostrando es que hay valores culturales que pueden ayudar a complementar estas luchas y que también se han invisibilizado por la cultura patriarcal. La cultura patriarcal ha invisibilizado valores que históricamente les han permitido a las mujeres y a las familias cuidar de la vida y cuidar de tal forma pues que no simplemente sea con el hecho mismo de sobrevivir, sino que el cuidado de la vida aquí en el estado de Tlaxcala se da de tal manera que la sobrevivencia es simplemente una necesidad más que atender, porque también se le da importancia a la necesidad emocional, a la necesidad cognitiva, a la necesidad de trascendencia. Es decir, el cuidado no simplemente es el cuidado de la sobrevivencia, sino también es el cuidado de lo que implica una vida de forma integral. Y también lo que yo les quiero aquí compartir es que esta investigación me ha permitido a mí mostrar cómo el cuidado se teje en esta movilidad, ¿no? Yo aquí les muestro un pequeño diagrama donde de un lado aparece un diagrama que implica una movilidad donde no se provee cuidados y del otro lado pues está un diagrama con una movilidad poligonal donde sí se provee cuidados, ¿no? Es decir, la territorialización de los cuidados. Los cuidados se proveen en espacios pues domésticos, ¿no? En el mercado de cuidados, en el mercado de trabajo, en espacios comunitarios, en espacios públicos, en espacios domésticos. Entonces, el cuidado de niñas y niños en el estado de Tlaxcala permite visibilizar cómo el cuidado, pues, es parte de pues en cierto sentido, de una organización integral, ¿no? De los cuidados, una organización social y política integral de los cuidados. Y ya por último, pues muestro, ¿no? Estas problemáticas que muestra esta línea de investigación, como es la posible mercantilización del cuidado y la vida humana, la nula corresponsabilidad de la familia, el Estado y el mercado de cuidados. También muestro cómo el cuidado de los niños y niñas, muestra cómo la casa es un espacio donde se experimentan violencias muy crudas, ¿no? Los padres pueden compartirnos cómo es en el espacio de la casa donde menos encuentran la oportunidad de transmitirles afecto a sus hijos, ¿no? Y bueno, también nos muestran cómo los padres están empleando modelos pedagógicos de educación y crianza tendientes a la individualización. Y entonces, de alguna otra forma, pues esto contradice lo que en un futuro necesitamos, ¿no? Que es esta interdependencia, que es mantener nuestra interdependencia y mantener nuestra complementariedad, como aquí lo señalo, ¿no? Son modelos de cuidado que nos enseñan
cómo podemos tejer sociedades complementarias, ¿no? Cómo podemos tejer sociedades interdependientes, cómo podemos rescatar modelos y formas de vida que también valen la pena vivir, ¿no? Y en tanto ofrecer bases metodológicas para el cuidado. Ya por último, pues comparto con ustedes algunas de las producciones que se han desarrollado en torno a los estudios de cuidado aquí en el estado de Tlaxcala y que son de las que me he apoyado para desarrollar esta presentación. Y bien, pues agradezco mucho a la organización Cultivando Género y especialmente a Wina por su invitación y a ustedes por escuchar. Muchas gracias y aquí está. No olviden visitar y seguir a la Red de Cuidados en México, tanto en Facebook como en la página de internet. Muchas gracias por esta intervención que nos acabas de compartir, Abedel. Y bueno, a mí se me ha generado así como que todavía pues una amplitud de abordajes que podemos hacer, ¿no? Como hay en todas las instituciones, al interior de las familias, al interior incluso, también incluso la narrativa que se posiciona socialmente acerca de cómo interpretar el tema de los cuidados, hay tanto por hacer, ¿no? Y que tiene que estar de manera articulada justamente para que podamos aspirar a un enfoque transformador de estas realidades que ustedes nos han puesto de relieve hasta este momento que implican estas tareas. Muchas gracias y bueno, pues ojalá que todas las personas que nos están acompañando pudieran ir tomando notas de todas sus dudas y de todas las reflexiones que también nos ponga de relieve, insisto, ¿no? Esta intención de llevarlo a nuestro espacio cercano en Aguascalientes y muchas gracias nuevamente, Abedel, por compartirnos la experiencia de Tlaxcala, ¿no? Que hay muchas cosas con las que, como tú bien lo apuntabas, nos podemos identificar a ese contexto que nos acabas de describir. Y bueno, pues ahora le damos el uso de la voz a Elba Rosario Martínez Romero. Ella es cuidadora feminista y estudiante de doctorado de la Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo. Actualmente es profesora adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro y es integrante de la Red de Cuidados en México. En los últimos 3 años, su producción académica se ha centrado en la temática género, salud y trabajo, participando en diferentes congresos nacionales e internacionales y publicando en 2018 el capítulo titulado Lo visible del trabajo invisible, sobrecarga de trabajo, explotación y sentimientos de injusticia. Actualmente participa en la coalición de cuidados y tiempo propio, específicamente en la comisión de estima los costos de no cuidar. Así que bueno, pues ya con este abordaje que nos acaba de hacer Marialú y Abedel, pues escuchamos todavía con mucho más inquietud seguramente, como a lo mejor alguien se puede identificar con lo que yo estoy sintiendo en este momento, a Elba, que seguramente también nos podrá hacer una apertura que nos dé paso a empezar a escuchar a aquellas personas que nos acompañan. Muchas gracias, Elba. Y bueno, pues bienvenida. Pues muchísimas gracias a ti, Wina, por organizar este evento, a Cultivando Género. Me parece sumamente importante que entablemos este diálogo y que pretendan precisamente construir una agenda en torno a los cuidados, ¿no? Te pediría nada más si me apoyas haciéndome host para poder proyectar una pequeña presentación. Ok. Bien, Bien, pues como les comentaba Wina, yo formo parte de la Red de Cuidados en México y pues bueno, me parece que lo que hasta ahora ha comentado Marialú y también mi compañero Abediel, pues nos permite como dimensionar esta importancia de los cuidados, esta necesidad de colocar el tema al centro de nuestras agendas políticas, pero me parece que también tenemos que colocarla al centro de nuestras agendas particulares, ¿no? De nuestras agendas cotidianas.
Y por eso yo me voy a centrar a hablar ahora del autocuidado, porque me parece que precisamente la primer frontera que tenemos que conquistar es el cuidado que ejercemos hacia nuestro cuerpo, y ese cuidado porque finalmente se trasladará a otros cuidados que podamos brindar a las demás personas y al propio lugar que habitamos. Lo primero es comprender, ¿no? A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del cuidado de forma tan amplia, ¿no? Aquí un poco lo que yo digo es que tenemos que entender el cuidado como todas las actividades que nos permiten la sostenibilidad de la vida y que por lo tanto son absolutamente necesarias, porque si no tenemos esas actividades, pues simplemente la vida no se puede dar, ¿no? Dicen diversas autoras, ¿no? La vida solamente es posible si se cuida, pero entonces ese cuidado va a involucrar actividades que pueden ser remuneradas, actividades que no son remuneradas y también otras actividades que van a constituir un ciclo de reconstrucción de bienestar físico y emocional de las personas que se va a extender desde el propio cuerpo hasta el lugar que habitamos. Y un poco como lo que yo logro reflexionar a partir del diálogo y conversación con 3 generaciones de mujeres aquí en el estado de Querétaro, es que cada vez hay menos tiempo para cuidar. Sus experiencias, un poco lo que me dan cuenta es cómo a partir de que se da este cambio de la producción agrícola, de una producción en forma de ejido, hacia un modelo de industrialización, la verdad es de que bastante joven, pues eso hace que cambien todas las relaciones que se establecían entre hombres y mujeres y que cambien las dinámicas de trabajo y, por supuesto, las dinámicas de organizar el trabajo, ¿no? Hay una mayor sobrecarga de trabajo que se asienta sobre las mujeres y que esto sin duda pues va a repercutir en el cuerpo, ¿no? El hecho de que ponga esta expresión de que cada vez tenemos menos tiempo para cuidar es porque sin duda va a tener una afectación importante que podemos observarla al menos en 3 elementos que ahora son los que voy a citar. El primero es la alimentación, el segundo son los ciclos del sueño y el tercero es en la prevención de enfermedades. Estos 3 elementos me parecen a mí importantes, sobre todo cuando hablamos de la salud integral de una persona. Cuando yo he charlado con estas mujeres que todas comparten en común que han cuidado a lo largo de su vida, pues uno de los elementos que principalmente resalta es este tema de la alimentación. El hecho de que la primera generación fueran mujeres que todavía tenían la posibilidad de cultivar sus alimentos, de tener los animales de crianza, hacía que se tuviera otra concepción precisamente del cuidado y que también se procuraran más los ciclos de alimentación. En las generaciones más jóvenes lo que podemos observar es de que algunas ni siquiera recuerdan si han comido, como dice la narrativa de arriba de Ana. Dice, yo no recuerdo si comí, entre el trabajo y la familia no tengo tiempo para nada, ¿no? Otra narrativa dice, salgo a trabajar a las 5 de la tarde, llego a la casa, a hacer las tareas, lavar la ropa, limpiar, hacer la comida para el día siguiente, y cuando me doy cuenta ya es la medianoche y no he comido nada. ¿A qué hora? Si no hay tiempo. Y entre comer o dormir una hora, pues prefiero irme a descansar. Entonces, estas disputas que se dan entre el descanso y la alimentación, pues hace que algunas veces las cuidadoras tomen la determinación de omitir los alimentos. E insisto nuevamente, esto es algo que afecta y que perjudica en la salud integral de las personas. Entonces aquí podemos identificar también que hay un mercado laboral que es inflexible, que no está preparado para una efectiva conciliación entre el tiempo propio de una persona, el tiempo que se dispone para cuidar de sí mismo o para cuidar de los otros,
y las exigencias o las altas exigencias del mercado laboral a ser una persona siempre productiva y dispuesta precisamente para servir a este mercado de trabajo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos en este impacto de la alimentación es, pues, que hay un descuido importante, ¿no? En otras narrativas vemos también que se ha incrementado el consumo de productos procesados, de productos con altos niveles de conservadores, de azúcar, que sin duda pues va a repercutir posteriormente en la salud de las personas. Cuando hablamos específicamente de los ciclos de sueño, y aquí creo que es un elemento en el que todas las personas que cuidamos nos podemos identificar, podemos sencillamente, ¿no?, dar cuenta de que cuando uno cuida a alguien que está enfermo y si a eso le tenemos que sumar otro tipo de trabajos, pues a veces uno de los aspectos que sacrificamos es precisamente el poder recuperar nuestro cuerpo por medio de este periodo de sueño, ¿no? Aquí lo que yo me he encontrado en evidencia de campo es de que los sueños se ven alterados ante la sobrecarga de trabajo que generan las actividades de cuidados y las actividades remuneradas, ¿no? Y yo aquí menciono el ejemplo de una quíntuple jornada, ¿no? Este ejemplo es de una mujer que se llama Luisa. Ella trabaja en la maquila, vende además artículos por catálogo, hace reparaciones de costura en el hogar, vende alimentos por las noches y, por supuesto, también ejerce trabajo doméstico y de cuidados dentro del hogar. Entonces, lo que algunas teóricas a veces han dicho como doble jornada, podemos apreciar que en nuestro contexto, pues puede ser hasta una quíntuple jornada ante la adversidad que puede presentar a veces las mujeres de ingresar al mercado de trabajo o de ingresar a un mercado de trabajo que se encuentra en condiciones de absoluta precariedad y que ante esta precariedad pues se deben adoptar diversas estrategias que nos llevan a la informalidad, a la venta de productos por catálogo, la venta de comida, diversas estrategias que hacen que podamos complementar precisamente con el gasto necesario de supervivencia. Entonces, esta sumatoria de actividades pues generan una sobrecarga de trabajo que en el caso específico de Luisa hace que duerma 4 horas cuando bien va y que hay ocasiones en las que ella misma refiere que termina tan cansada y tan adolorida que ni siquiera logra conciliar el sueño, ¿no? Y todo esto lo hace ella solamente para lograr que su familia salga adelante. Entonces vemos aquí en este caso en específico que hay una combinación que nos permite configurar esto que algunas llamamos precariedad de la vida, ¿no? Hay un trabajo sumamente precario, un trabajo mal pagado. Hay diversas estrategias informales que se utilizan para complementar el ingreso insuficiente que se percibe en el mercado, pero además hay un cuidado que se brinda en precariedad, porque de forma simultánea, en lo que llevamos a cabo estas otras estrategias para complementar el gasto familiar, pues de forma precaria estamos también cuidando, ¿no? Entonces, aunado a esta condición de precariedad, hay una condición de desatención a la propia salud, ¿no? Hay una ausencia de autocuidado que, insistimos, posteriormente va a tener repercusiones en esta persona. Y esto lo podemos ver de forma simple en esta parte de la atención a los síntomas, ¿no? A la prevención de enfermedades. Y es que algo que ha prevalecido con estas cuidadoras es que por atender a alguien más, por atender el mercado de trabajo, dejan de atenderse a sí mismas, ¿no? Tengo la siguiente narrativa de una ama de casa que dice que toda la vida fue ama de casa, estaba al pendiente de sus hijas, de sus estudios, de la comida, del marido, vendiendo alguna cosa para ayudar al gasto y nunca paró. Nunca paró hasta que le diagnosticaron cáncer. Y es una narrativa que se repite en diferentes circunstancias, obviamente, pero que de repente a alguien le salió un absceso y no prestó atención hasta que se dio cuenta de que era algo más grave. O alguien que de repente empezó a tener mucha sed, empezó a sentirse muy cansada, empezó a perder 15, 20 kilos de peso y posteriormente se dio cuenta de que ya tenía una falla renal precisamente por diabetes que no había atendido a tiempo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver concretamente que los cuidados tienen un impacto en el cuerpo
que a veces se va dando ciertos avisos, pero que precisamente este ritmo de vida que nos exige trabajar tanto y cuidar menos, hace que no escuchemos esas llamadas de atención y que no tengamos una cultura de prevención y de cuidado a las enfermedades, ¿no? Entonces, esto sin duda nos va a generar costos a nuestra propia salud, costos al sistema de salud público, por supuesto, y costos también porque después nos volveremos dependientes de cuidado y habrán otras personas que asumirán nuestro cuidado y por lo tanto o no tendrán una buena inserción al mercado de trabajo o será más complicada las estrategias de supervivencia que deberán llevar y por lo tanto es un ciclo continuo de desatención precisamente. Entonces aquí, como brevemente, las conclusiones que yo puedo sacar es que necesitamos tiempo, ¿no? Y apelamos a este derecho al tiempo propio, pero también un tiempo para poder cuidar de nosotros, un tiempo para poder cuidar de las otras personas y un tiempo incluso para cuidar del lugar que habitamos. Esto es sumamente imprescindible porque el deterioro que tiene el medio ambiente, que estamos viendo cada vez más presente, es responsabilidad también de nosotros empezar a hacernos cargo con algunas acciones concretas, ¿no? Aquí lo que podemos decir es de que el Estado juega desde luego un papel fundamental, primero porque se debe reconocer que tenemos derecho al tiempo propio, ¿no? Que todas las personas podemos ejercer este tiempo para lo que mejor nos convenga, para descansar, para tener un espacio creativo, para tener un espacio de lectura, de formación, de lo que sea. Nosotros tenemos ese derecho a ejercer ese tiempo y no todo el tiempo debemos ser personas productivas, ¿no? Que es mucho lo que me he encontrado en la última generación que yo analizo, ¿no? Como esta urgencia de estar siempre ocupadas y ocupados, ¿no? De estar siempre en el mercado de trabajo y de disponer de muy poco tiempo libre. El segundo elemento, que refiere únicamente al Estado, pues establecer estas políticas laborales que tiendan a una efectiva conciliación entre el trabajo y la familia. Y aquí juega otro actor muy importante, ¿no? El papel de los sindicatos. Creo que a veces al sindicato lo vemos como, pues, para negociar los incrementos salariales, para negociar algunos aspectos que tienen que ver más como con los ingresos, pero que también los podríamos ver como aliados para que apelaran a tener un mayor tiempo para cuidar, a que se tuviese más tiempo de descanso, a que tuviéramos un mayor tiempo de esparcimiento, ¿no? Entonces, creo que aquí la alianza que se pudiera establecer entre sociedad civil organizada y los sindicatos para empezar a hacer conciencia de que el cuidado es un asunto de todas y de todos, para que en lo posible poder establecer estas exigencias ante el Estado de que necesitamos unas políticas efectivas de conciliación entre trabajo y familia. Porque, ojo, si no cuidamos de nosotros, no podemos cuidar de los otros y mucho menos del lugar que habitamos. El tercer elemento que a mí me parece sumamente importante es la reducción sustancial de la jornada de trabajo sin una reducción de salario. Porque de nada nos sirve que haya jornadas de 6 horas de trabajo si vamos a percibir un menor ingreso y por lo tanto vamos a tener que trabajar más en diferentes espacios, ¿no? Y aquí retomo nuevamente la narrativa que ponía de una jornada quíntuple de trabajo, ¿no? Necesitamos, en México somos el país que más se trabaja, somos el país donde hay una jornada laboral bastante amplia, menos días de vacaciones, pero además somos un país muy poco productivo, ¿no? Entonces, hay que analizar esta correlación que hay entre productividad y tiempo de trabajo, porque ya hay muchos países en donde se ha demostrado que a menos tiempo de trabajo, más productividad, precisamente porque las personas tienen una mayor capacidad de ejercer tiempo libre para su esparcimiento y para llegar al día siguiente al trabajo más despejado, más creativo, con más ganas de producir, ¿no? Entonces, hay que tratar de insistir en esta parte y nuevamente aquí la sociedad civil organizada, los sindicatos pueden incidir mucho atendiendo, ¿no? A esta necesidad de tiempo. Y otro elemento, el último elemento que hago mención por este momento, pues es a la licencia de maternidad y paternidad en igualdad. Porque insisto, necesitamos tiempo para cuidar también de los otros, pero este tiempo lo necesitamos pensar en igualdad.
los hombres también tienen derecho a cuidar, ¿no? Y esto es algo que ellos también necesitan incorporar. Y el derecho que ellos tienen de cuidar, de estar en un espacio, como nos mencionaba Bedel, ¿no? En un espacio en donde también puedan cuidar a un hijo enfermo, es algo que necesitamos empezar a involucrarlos más para que lleguemos a este imaginario deseable, ¿no? Un imaginario no solamente los cuidados se reduzcan a nosotras, las mujeres, sino un imaginario en donde los cuidados son compartidos con nuestra pareja, son compartidos con un colectivo más amplio fuera de la familia y donde desde luego intervienen otros actores como el Estado, en este caso brindando las condiciones legislativas necesarias para que podamos tener este piso de igualdad, donde intervienen también las empresas brindando estos marcos flexibles de conciliación y de posibilidad de reducción de jornadas de trabajo y donde desde luego nosotros como actores individuales ejercemos efectivamente este derecho de cuidar de nosotros. Porque insisto nuevamente en esta parte, si no tenemos la capacidad de cuidar de nosotros, no podemos cuidar efectivamente al otro y mucho menos vamos a cuidar del lugar que habitamos. Pues bueno, por mi parte sería todo. Hago únicamente esta invitación, esta provocación a que todos nos sumemos en esta intención de cuidar primero de nosotros y después tratemos de dialogar con los demás para ver cómo podemos construir puentes para cuidar efectivamente de los demás. Pues muchísimas gracias por el espacio, Wina, y dejaría abierto el espacio para que todos podamos opinar y reflexionar. Gracias. Gracias a ti, Elba. Y bueno, pues con esta participación de parte de las compañeras y de Abedel que forman parte de la red de cuidados en México, nos gustaría pues tratar de identificar si alguna de las personas que nos acompañan esta tarde quisieran hacer algunos comentarios, ¿no? De tal manera que pues todo esto que nos acaban de poner de relieve nos pudieran empezar a hacer sentido, a problematizarlo de manera local, ¿no? Con qué se identifican. Y bueno, pues está el micrófono abierto para que ustedes si quisieran hacer algún posicionamiento, algún comentario, que bueno, como les comentaba desde el inicio de este ejercicio, pues es la intención que hemos estado buscando desde Cultivando Género, empezar a abrir un intercambio de ideas, de experiencias que nos permitan llevarlo a la agenda local. Entonces, pues les escucho. No sé si alguien quisiera hacerlo, incluso si se presentaran, eso también sería maravilloso. Sé que a lo mejor también puede ser como mucha información, pero también empezarnos a identificar y a reconocernos podría cumplir un propósito muy importante de esta sesión. ¿Alguien que quisiera iniciar un proceso de presentación? También si tienen dificultades técnicas por los equipos, también se puede hacer a través del chat. Pero bueno, a mí sí me gustaría insistirles para no perdernos esa posibilidad de encuentro, porque además pues no nos conocemos y sí nos gustaría empezar a tener interacción. Les vamos a insistir en las invitaciones, vamos a buscar además acercamiento cada vez más cercano. Entonces, les insistimos, si gustan presentarse, aprovechando que esta invitación no fue tan abierta, fue muy dirigida hacia ustedes, hacia las organizaciones, sobre el trabajo que ya realizan. Aquí tengo, por ejemplo, lo voy a hacer por invitación directa, porque como que no se animan, pero por invitación directa, solo para que se presenten y nos platiquen quiénes son, a qué se dedican las organizaciones donde participan. Tengo por aquí a una persona que tiene nombre como Rosy. Rosy, ¿nos escuchas? Rosy, ¿estarás por ahí? Bueno, ahorita la retomamos. Jessica Cervantes, ¿estarás escuchándonos? Hola, Jessie. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenida.
No. puedo poner la cámara. Una disculpa a ti porque Sí, puede claro que ser sí. que sea muy intimidante esta forma de invitarlas a participar, pero pues justamente en este contexto en el que no hemos interactuado mucho, pues esta parte la consideramos importante. Así que muchas gracias y bienvenida. Ay, muchas gracias. Pues soy docente académica de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Soy amiga de Abedel y compartimos justamente esta parte del trabajo de cuidados, por eso estoy por aquí. Y es un gusto Ok. escucharlas y escucharles. Muchas gracias a ti, Jessy, bienvenida. Y bueno, pues le damos el uso de la voz a otra persona. Emilio, ¿estás por aquí? ¿Nos escuchas? ¿Estás como Emilio Maceda? Adelante. Sí, hola, claro, mucho gusto. Igual soy docente de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y he trabajado algunas cuestiones con Abedel. Me he acercado un poco al tema del cuidado a partir de trabajar con él en algunos temas. Entonces, de ahí mi interés por conocer un poco más sobre cómo se ha ido desarrollando este tipo de trabajos en torno al cuidado y cómo están planteando su trabajo dentro de la red y de las actividades que están desarrollando ustedes. Muchas gracias, Emilio, también por acompañarnos. Y bueno, pues también le damos el uso de la voz a Damaris, a ver si nos escuchas. Damaris, que nos hicieras favor de identificarte. Hola, Damaris, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Sí, muy interesante toda la ponencia y bueno, gracias por los conocimientos y por que han compartido. Bienvenida, gracias. Damaris. Si nos puedes compartir de qué organización nos acompañas. Fíjense que soy del Salvador, entonces me di cuenta por las redes sociales, así que muy interesada en el tema. Soy de una organización feminista, la colectiva feminista, así que un poco colada, creo yo. No, al contrario, eres bienvenida y muchas gracias por seguirnos, porque además pues este diálogo va en muchos sentidos y en muchos niveles, así que eres bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues gracias. Hay otra persona que está por aquí como Angélica Maceda. ¿Será que nos escucha Angélica? Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola. Sí, te escuchamos, Angélica. Hola, buenas tardes. Soy Angélica Maceda y vengo en representación de la Red Nacional de Abogadas Feministas y de la Red de Abogadas Feministas Puebla. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Y no sé si quieras aprovechar para hacer algún comentario. Sí, de hecho me pareció muy interesante porque por parte de la red estatal he colaborado con instituciones del gobierno y sí me daba cuenta de cómo no nos permitían tener estas redes de autocuidado ni redes de apoyo bajo la expectativa de que teníamos que estar siempre pendientes de otras personas. Es decir, lo que estaba comentando de no teníamos tiempo para dormir, no teníamos tiempo para la familia, siempre teníamos, bajo la idea de la sororidad, teníamos que estar siempre pendiente de otras personas y descuidándonos a nosotras. Entonces se me hizo muy interesante el tema por ese aspecto. Muchas gracias, Angélica. Y claro, es súper difícil no sentirse identificadas, ¿no? De alguna u otra manera, incluso en este tipo de actividades profesionales en donde sabemos, por ejemplo, aquellas personas que se encargan de acceso a la justicia para las mujeres y todo el impacto de la violencia que implican estar atención directa y que adicionalmente no cuentan con programas de contención, o sea, solamente algunos espacios lo tienen o no son de buena calidad o además no se incorporan también otras medidas como el tema de los alimentos, tanto la calidad como el tiempo, ¿no? Y por supuesto hay algunas otras actividades como las que ya Elba nos ponía de relieve, ¿no? Aquellas personas que tienen este trabajo de largas horas, donde ya la precariedad de las condiciones de por sí ya es una señal de alarma. Muchas gracias por tus comentarios, Angélica. Y bueno, pues hay otra persona que está con el nombre de la computadora, Lenovo. No sé si nos pudiera dar una señal de identificarse, si nos escucha, si está por ahí.
No, creo que no nos escucha. Y bueno, pues yo quiero además aprovechar para presentar a mis compañeras de Cultivando Género. En esta ocasión se incorporaron Angie Contreras y Lisette Romero. Y bueno, pues no sé si ellas también quisieran aprovechar para hacer algún comentario que pudiera apoyar esta intención que tenemos desde la organización Cultivando Género de apalancar una agenda local de cuidados. Y bueno, pues solamente anunciarles, ¿no?, que vamos a seguir insistiendo en incorporar a organizaciones de la sociedad civil que localmente ya se dedican a estas actividades bajo diferentes circunstancias, discapacidad, enfermedades crónicas degenerativas y por supuesto el cuidado de niños y niñas, que como sabemos pues nos conviene, ¿no?, porque hay toda una serie de condiciones que hay que impulsar a todos los niveles de gobierno. Entonces, bueno, creo que Liz quería hacer algún comentario, ¿verdad? Hola, hola a todas y a todos. Bueno, no, en realidad solamente quería yo escuchar sobre sus participaciones porque me parece sumamente interesante este tema. En Cultivando Género es nuestros ejes de trabajo más importantes porque lo vivimos diariamente en carne propia, esta cuestión de los cuidados, y de verdad creemos firmemente que tenemos que tejer lazos y redes también con otros estados para podernos organizar y sacar algo bueno de aquí. Es muy necesario hacer eso pues para organizarnos, ¿no? Para ver cómo podemos seguir cuidándonos y cuidando también a las otras personas. Muchas gracias. Y bueno, pues para no desaprovechar, escuchamos a Angie y eso que nos permita como ya identificarnos quiénes somos parte de la organización, aunque faltan también algunas otras compañeras, pero aquí estamos apoyando las actividades de Cultivando Género. Adelante, Angie. Hola, buena tarde a todas, a todos, a todes. Angie por acá, un gusto, muchas gracias. Me voy apenas conectando, vengo de otra actividad, pero qué importante es hablar de los cuidados, qué importante es hablar del autocuidado. De hecho, ayer tuvimos un diálogo muy enriquecedor acerca de los autocuidados. Y qué importante hablar, aparte, cómo lo vamos conjuntando con este tema, bueno, es el tema que me toca, que espero que después lo podamos platicar, acerca de cómo se mezcla el tema de los cuidados con la relación que tenemos con la tecnología e Internet, que justamente se supondría que la base de Internet y de desarrollo tecnológico viene a facilitar, pero en la pandemia lo que vimos es que vino a generar miedo, vino a generar angustia, y que además se visibilizó la falta de alfabetización digital y del desarrollo de habilidades tecnológicas, justamente para que las mujeres pudieran conjuntar sus trabajos de cuidado, sus trabajos de crianza, con su trabajo de home office, que todo se juntó en un mismo espacio físico, pero que se llevó a lo virtual. Y entonces esta mezcla, que puede decir como de cómo se hace esta mezcla si son temas diferentes, pues son muy relevantes, porque entonces vuelve a tomar importancia cómo hablamos de las tecnologías y de Internet como herramientas para facilitar y no para generar entonces pues más preocupaciones. Y de hecho posteriormente yo creo que la vamos a presentar en Cultivando Género, una investigación que hicimos el año pasado justamente que habla de este tema, y que entonces hablamos de la autonomía digital, pensándolo desde esta perspectiva holística de cómo el acceso, la asequibilidad, las herramientas, la conexión, la calidad de la conexión, etcétera, 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 genera que teniendo una autonomía digital podamos entonces lograr y alcanzar este empoderamiento, y pues que los cuidados entonces tampoco sean tan complejos para nosotros desde esta perspectiva. Entonces, qué interesante es escucharles, y apuesto a que esto va a ser un diálogo muy enriquecedor en siguientes conversaciones. Claro, y afortunadamente quedó grabado y eso nos va a permitir seguir promoviendo que esas reflexiones se vayan ampliando, y yo aprovechando el comentario que Angie acaba de hacer y justamente que alguna de las intervenciones que nos hacía
María Lu, ¿no? Con respecto a visibilizar las reformas que recientemente nos están afectando o nos irán a afectar de alguna u otra manera, y que es tan importante incorporar estas visiones como el tema del teletrabajo, ¿no? En donde sabemos que está ahí y que debemos profundizar en todas estas condiciones como las que Angie acaba de mencionar, y de algunas otras que pueden apalancar situaciones que transformen algunos sectores, ¿no? Hace algunos días estaba leyendo en la página de la Organización Internacional del Trabajo, en todos estos documentos que están tratando como de socializar para dar a los gobiernos visiones alternativas de cómo recuperarse frente a todo el contexto del confinamiento que se ha generado en el mundo, y lo planteaban, ¿no? De una manera positiva, de identificar que la digitalización del trabajo podía incorporar a las personas con discapacidad o a las personas adultas mayores en un proceso distinto de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Bajo estas condiciones de la digitalización, pero pues hay un montón de cosas que sabemos que se tienen que hacer previas, como ya Angie las dejaba entrever. Entonces creo que como organizaciones es importante generar el diálogo justamente para incidir en esas reformas y en esas políticas públicas que seguramente nos van a afectar a lo largo de nuestra vida en este sentido. Y bueno, pues prácticamente estamos por finalizar este ejercicio. A mí me gustaría invitar tanto a Bedel como a Elba a que hicieran unos comentarios finales como para dar conclusión a este ejercicio, y reiterarles desde Cultivando Género nuestro más sincero agradecimiento por apoyarnos a abrir esta agenda local, y bueno, pues además mantenernos en contacto abusando de su generosidad, que les vamos a seguir buscando, porque pues esto es algo que todavía nos hace falta mucho fortalecer, y sin duda escuchar diferentes visiones, diferentes voces, como ustedes nos lo han dejado ver en este sentido en esta ocasión, es algo que congrega, porque de alguna u otra manera te sientes identificada o identificado desde todo lo que ustedes nos acaban de compartir. Es como imposible mantenerse al margen de algo que nos atraviesa en general a todas las personas, porque pues es el medio a través del cual sobrevivimos y nos relacionamos de manera colectiva. Entonces, pues muchas gracias. No sé si alguien quisiera tomar el uso de la voz primero, a Elba o a Bedel, quien guste. Bueno, pues agradecer a Bedel, a María Lu, que se tuvo que retirar porque tenía una sesión pendiente, una clase. Agradecerte a ti, Wina, por el espacio y pues bueno, entendiendo que comenzamos el diálogo, ¿no? Creo que el tema de cuidados es sumamente amplio, pertinente, y esperemos que esta sea la primera conversación de muchas, ¿no? Que nos lleven a tener efectivamente acciones que empiecen a cambiar poco a poco esta forma de organización desigual de los cuidados, y tendamos a ser sociedades que cuidan, ¿no? Esa creo que es la aspiración que todas y todos compartimos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Elba. Y bueno, pues le escuchamos ahora a Bedel. Muchas gracias. Igual agradecido con usted, Wina, por esta invitación, por mis compañeras Elba y Marilu, que pues también se tuvo que retirar, pero totalmente convencido de que estos espacios son pues muy enriquecedores por dos motivos. El primero es sobre todo por darnos cuenta de los pendientes que aún tenemos tanto a nivel local como a nivel nacional. Y el segundo sería sobre todo por este gran eco que vamos encontrando, ¿no? La red de cuidados, Cultivando Género, seguramente son estas experiencias de la sociedad civil donde se están agrupando, ¿no? Estas iniciativas que quizá muchos de nosotros empezamos de forma individual, pero que hoy día ya podemos tejer en cierto sentido de forma colectiva, ¿no? Y entonces eso lo aplaudo mucho, ¿no? Porque cada vez es más
más seco el que se está desarrollando y bueno, las iniciativas que por ejemplo acompañan la red sobre la reforma que busca un sistema nacional de cuidados, pues nos van a venir a fortalecer, ¿no? Como sociedad civil. Y pues encantado porque es un tema que merece ser dialogado y que solo así puede ser aprendido y puede ser en cierto sentido analizado. Muchas gracias. Bonita noche a todas, todos. Muchas gracias a ti, Abedel, y creo que así nos despedimos, así como en esta invitación que tú nos haces, convencidas y convencidos de que es un tema relevante para nuestra vida. Y además me encantó este enfoque que tú le diste, en donde por supuesto que es importante y es relevante todo lo que podamos exigir desde el diseño de políticas públicas y desde las reformas de ley, porque eso ya nos da un abanico de protección mínimo, pero también la otra parte que es importante impulsar desde las alternativas que desde lo social deben también de realizarse al interior de los hogares y a nivel de las comunidades, ¿no? Porque eso también de alguna manera nos puede prevenir sobre muchos riesgos que sabemos que siempre van a estar presentes cuando todo le apostamos solo a la política pública, y necesitamos incorporarnos también desde otras alternativas que podamos identificar que las personas tenemos el poder de hacerlo. Eso también me parece sumamente valioso. Así que bueno, pues sin más, para no seguir extendiendo este ejercicio, ¿no? Y que eso nos permita llevarnos pues ya estos últimos comentarios que acaban de hacer ustedes. Nuevamente, muchas gracias a la Red de Cuidados en México por esta posibilidad de poderles contactar. Y nada, bueno, pues estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Este material será transmitido a través de las redes sociales de Cultivando Género, y seguramente también buscaremos que se haga a través de la Red de Cuidados en México para que nos sirva como una experiencia que pueda llegar cada vez a más personas y que nos sigamos conectando para impulsar esta agenda común que tenemos con relación a los cuidados. Muchas gracias a todas, a todos. Que tengan bonita tarde.